Y es que sí, o sea, digo, las exóticas, a ver, volvamos al concepto de exótica y nativa, ¿no? O sea, si una exótica, pues es nativa en algún lugar, ¿no? Ahora, déjenme decirles que yo me formé como ecólogo de peces exóticos y nativos. Entonces, mucho de lo que yo estudié, es mi odio hacia las especies exóticas, viene de las especies invasoras como la carpa y la tilapia. Pues la carpa y la tilapia son invasoras en muchos lugares, pero no en todos ni en todos lados. Efectivamente, lo que dijo Cristina, y el mejor ejemplo de eso son las carpas y tilapias. O sea, a mí me daba mucho miedo que las carpas llegaran, por ejemplo, a las lagunas de Montebello. Y llegaron, pero se murieron, porque las condiciones no son lo suficientemente buenas, porque las carpas y tilapias sí son organismos que son muy adaptables y muy plásticos a muchas zonas, pero no a todas. Entonces no se vuelven invasoras en sistemas que son altamente oligotróficos, ¿no? Y profundos. Claro, sí son invasoras en Xochimilco las dos, pero por ejemplo las carpas son más invasoras en lagos más templados y las tilapias son más invasoras en lagos más tropicales, ¿no? Entonces, no, o sea, tú metes 100 millones de tilapias en los lagos de Noruega y se mueren todas, pero metes 50 carpas y se reproducen y se vuelven invasoras en los lagos de Noruega, ¿sí? Entonces, efectivamente, hay un depende de las que aplica para lo de las nodrizas, que aplica para la capacidad de adaptación y que aplica para el cambio climático, ¿no? Hay especies que obviamente si eres invasor, si eres exótica, sobrevives este 10% que les digo, y luego este 10%, y luego este 10%, y te vuelves invasora en un lugar, pues quiere decir que eres suficientemente plástica para tener adaptabilidad para distintos tipos de ecosistemas. Entonces, tu capacidad de adaptación a sobrevivir en distintos ambientes en los cuales se puede modificar cierto tipo de cosas es mayor que la del Sogoneticus tequila, que pues microendémica por una razón. Es microendémica ahí porque nunca logró sobrevivir en otro tipo de ecosistemas que por una pequeña variación dejó de sobrevivir. Entonces, sí, en términos conceptuales, una especie que ha sido exótica, exitosamente invasora, es posible que tenga ciertas capacidades biológicas de adaptabilidad para ecosistemas que son bastante diferentes a donde estas especies evolucionaron, pero no en todos lados. Los ecosistemas, o sea, las especies afectan los ecosistemas, pero los ecosistemas también afectan las especies. Entonces, este círculo de retroalimentación hace que si yo como especie modifico mucho un ecosistema, este ecosistema puede estar afectando negativamente a todas las especies nativas o positivamente a todas las especies nativas e incluso a la especie exótica. ¿Sí? Ejemplo, en Xochimilco, las carpas y las tilapias se vuelven tan invasoras que modifican tanto el ecosistema que ni ellas se pueden reproducir. Se acaban todo, y entonces ni ellas se pueden reproducir y entonces acaban enanas y muchas y deformes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ecosistema está tan perturbado que ya ni ellas aguantan. ¿Sí? No, ¿qué pasa si tú metes una especie exótica? Por lo general, a lo que me refiero con resiliencia de un ecosistema es a una serie de procesos que se van generando entre la dinámica de las especies. La más sencilla es la que pasa, por ejemplo, entre depredación presa de lo que vieron los primeros ecólogos en términos de el puma y un venado. Y entonces, si uno, a ver si lo pueden, imagínense que están en el desierto, creo que es en Arizona o alguna cosa así, y les encantan tanto los venados como los pumas. Y entonces de repente hacen conteos de venados y de pumas y se topan con que de repente pues los venados van creciendo así y de repente llegan aquí y empiezan a bajar, ¿no? Así, ¿qué pasa? Y entonces de repente hacen el de los pumas y el de los pumas va así, ¿sí? Y entonces llega un momento en el que el de los pumas ya no tienen comida porque los venados empiezan a bajar y empiezan a bajar también. Y los venados, cuando empieza esto, ya tienen mucho, muy abajo, entonces empiezan a subir los venados.
y luego vuelven a bajar y luego vuelven a Y subir. así ad infinitum, ¿no? Exactamente. Y el de los pumas hace esto. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos un ciclo que está generado a partir de dos especies. ¿Sí? El depredador, que es el rojo, y la presa, que es el azul, ¿no? Y entonces, no es que se dé un balazo en el pie, o sea, los pumas tragan venados todos los que se les antojen y se reproducen mucho y siguen tragando venados, y si hubiera más venados seguirían creciendo y creciendo y creciendo. Pero de repente se acaban, ¿no? Y viceversa, ¿no? Los venados tragan pasto y siguen tragando pasto, pero no se acaban el pasto porque los pumas se los están comiendo. ¿Sí? Y en realidad hacen esto a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si una de esas crece mucho más rápido? Que son las plagas. Las plagas crecen rapidísimo, se acaban el recurso y se extinguen. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en los carpas? ¿Sí? Crecen más rapidísimo, no le dan tiempo al recurso a como medio equilibrar las cosas porque crecen tan rápido que se acaban el recurso. Ahora, hay otras dinámicas. Hay dinámicas de especies que hacen esto y tienen puntos estables. Esto es un punto estable cíclico, este es un punto estable. ¿Sí? Este es otro punto estable, extinto, pero es otro punto estable. ¿Sí? Entonces, y hay otras que empiezan así y hacen. Son dinámicas caóticas. Y aquí fue donde se empezó a entender que era el caos desde una perspectiva ecológica. No es que sean inestables, son impredecibles, pero no son al azar. Entonces, si se fijan, las dinámicas de las especies varían mucho a lo largo de qué tipo de especie, con quién se relacionan, cómo están todas las demás, etcétera, etcétera. Y esto es lo que genera lo que se llama la resiliencia del ecosistema. ¿Cómo nos va a contar muchas especies? Se puede, y eso es lo que se vino haciendo después. Y entonces, lo que se hace después es, ¿sabes qué? Voy a agarrar varias especies y voy a meterlas en varias dimensiones de interacciones, tanto de la parte física como de la parte biológica, como de la parte de las interacciones. Y entonces, a partir de estas cosas, empezaron a decir, es que los ecosistemas, por ejemplo, aquí, lo que estamos teniendo es algo cíclico que se la pasa, pero no pasa de cierta frontera. O sea, su frontera es esta. Esta subfrontera en realidad se va reduciendo y es esta. Y esta subfrontera es esta, ¿no? Pues es mucho más amplio. ¿A qué se parece eso? Y si ya se hicieron los modelos matemáticos, entonces, pero ahorita les voy a contar en términos de figuritas. ¿A qué se parece esto? Básicamente se parece a una cosa así. ¿Sí? Con una canica. Entonces, si tú la pones aquí, la canica llega aquí y se mantiene aquí estable.